Hola, estamos en Horizontal, en esta nueva sesión del dolor. Ay, no, del dolor. Bueno, empezamos con una noticia que básicamente hoy tiene, pues a todos nos tiene, a todas, todos, tienen muy preocupados, que es pues esta inflación. Hoy el dólar ya, según reportes, ya está a 24 pesos. Y hay una gráfica que está circulando en redes sociales y en general entre la gente, donde nos dan cuenta de cómo esta inflación del 7%, de más del 7%, la más alta en 20 años, pues está agudizando. El aceite, por ejemplo, ha subido del 2018 a ahora, noviembre, bueno, ya casi diciembre, todavía noviembre del 2021, un 60%. El atún Dolores ha subido un 29%, casi un 30%. El azúcar ha subido casi un 10%. El bolillo ha subido, pues prácticamente, aquí está el bolillo, un 26% del 2018 a ahora. El huevo blanco ha subido un 32.88%. La carne de res ha subido un 28, casi 29%. La leche pasteurizada ha subido casi un 50%. La crema al pura ha subido un 30%. El detergente en polvo ha subido casi un 31%. El jamón Virginia ha subido un 66.67%. Y así estos incrementos pues nos dan una idea, pues, de que sí, la economía en estos momentos, la economía mexicana, y además con comentarios, con proyecciones de organismos internacionales que dicen ver con mucha preocupación la economía mexicana, porque pues no parece que no va a mejorar la cosa, ¿no? Al contrario, hoy el presidente ha dicho pues que esto es un asunto pues de orden internacional, que es cierto. Hay una alza de precios en todo el mundo, pero por lo pronto estamos ya inmersos en una inflación que hoy alcanza el 7.05% y que parece que no se está deteniendo, y que, bueno, desde la presidencia de la República tampoco hay muchas señas de que esto pues pueda menguar, ¿no? ¿O tú cómo ves el tema, Lalo? Pues es una cuestión totalmente externa e internacional, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la política económica de López Obrador. Yo estuve checando algunos noticieros internacionales, y tanto en Alemania, que es una de las grandes economías europeas, como en Estados Unidos, que es una de las grandes economías mundiales, están padeciendo el mismo problema. A pesar de la reactivación económica que tanto presume Biden, los gringos están preocupados también, porque esta inflación está creciendo también ahí, y se aúna a este tema que yo no sé hasta dónde sea cierto o nada más sea una cuestión para justificar ciertas cosas de la crisis de los embarques, ¿no? De los problemas de distribución que hay en el mundo. De los contenedores, ¿no? De los contenedores. Alemania está tomando medidas, supongo que toda Europa está tomando medidas, Estados Unidos está tomando medidas. México, como todos sabemos, no es una gran economía a nivel internacional, depende de Estados Unidos, depende de Europa, no sé si ya estamos dependiendo de los chinos también, como todo el mundo. Entonces, pues nosotros seguimos la suerte de las principales economías, sobre todo de la norteamericana. En ese sentido, a mí me gustaría conectar ese tema con la cuestión del COVID, ¿no? Es decir, todavía hay muchas secuelas del COVID. De hecho, no se ha ido a ningún lado el COVID, sí. Exactamente. Entonces yo creo que la circunstancia principal de la crisis económica que estamos viviendo ahorita es el COVID, ¿no? O sea, tanto en México como en el mundo. Y ahí yo dejaría una reflexión para la gente que nos está viendo, en el sentido de que
López Obrador fue muy criticado y algunas veces con justa razón por algunas de las medidas sanitarias que tomó. Si lo vemos estrictamente desde el punto de vista sanitario, es muy criticable algunas cosas que hizo, ¿no? Al final se hará un diagnóstico y ya juzgaremos si lo hizo bien o lo hizo mal. Pero lo que nadie ponía en esa crítica justificada que se hacía aislando todo nada más a la cuestión sanitaria, es la cuestión económica. Y a mí me parece que López Obrador, con sangre fría, a lo mejor como ustedes lo quieran tomar, son las grandes decisiones que tienen que tomar los líderes mundiales, y no dejó de hacer muchas cosas que parecían lógicas para atender la crisis sanitaria, preocupado por la cuestión económica. Entonces yo, lejos de atribuirle alguna responsabilidad al gobierno mexicano, yo creo que no estamos peor por algunas medidas que jugándose la popularidad, López Obrador ha estado tomando para que la economía no esté peor, sí, lo repito, no esté peor de lo que está ahorita. ¿Cómo ves el tema, Álvaro? Preocupante, una inflación histórica, como la que has dicho, amigo. Álvaro Morales está con nosotros en este horizontal. Gracias por estar aquí, Álvaro. Bienvenido, Álvaro. No te preocupes, un gusto, como siempre, estar contigo, amigos. Pues una situación preocupante, pero quisiera abordar algo que también nos afecta a nosotros como oaxaqueños directamente. A ver, México está viviendo una de sus inflaciones más altas de la historia. Pero ustedes sabían que la ciudad de Oaxaca y Tehuantepec, en la región del Istmo, son 2 de las 8 ciudades más caras del país. Es decir, en la ciudad de Oaxaca y en Tehuantepec se pagan los precios más altos en el ámbito nacional debido a el incremento que hay en los precios, debido a fenómenos sociales como los bloqueos, el traslado costoso que implica llevar las mercancías a estos puntos, Oaxaca y Tehuantepec, pero principalmente, Rodrigo, por los bloqueos carreteros, la inseguridad. Empresas que hacen traslados a la Ciudad de México, a Veracruz, a Guerrero, con un presupuesto, cuando les dicen tienes que venir a Oaxaca, ellos no cobran los precios convencionales. Ellos cobran precios elevados porque les pueden retener las unidades durante 5 días, porque les pueden incendiar los camiones, porque se los pueden saquear. Y esto se ha traducido en que la ciudad de Oaxaca y Tehuantepec sean de las 8 ciudades más caras del país, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y la otra situación que quería sacar a colación, el precio del gas en Oaxaca se ha incrementado en 300 pesos en un año y medio. El precio del gas en Oaxaca, 300 pesos por cilindro. El cilindro de 30 kilos aumentó 300 pesos en el último año y medio, y el cilindro de 20 kilos aumentó algo así como 150 o 140 pesos en un año y medio. Es abismal. Y eso también te habla del porqué del encarecimiento. Sube el gas y todo se incrementa. Los comedores, los restaurantes, obviamente tienen que subir los insumos, las tortillerías. Y si a eso le añadimos que en Oaxaca, en la región de la costa, se vende de las gasolinas y diésel más caros del país, ¿en dónde vamos a llegar, Rodrigo? ¿Por qué en Oaxaca? O sea, claro, lo que acabas de comentar, pero suena extraño, ¿no? Porque Oaxaca porque es un lugar tan caro, por su propia conflictividad. Pues hay muchos fenómenos, ¿no? Primero, la escalada de precios que puede pegar de forma más directa a los establecimientos locales. La conflictividad es un punto que, de acuerdo con economistas con los que hemos platicado, también es una de las aristas que ha influido en este incremento desmedido de precios. Y básicamente pues es este fenómeno, ¿no? Un fenómeno es una aparte la recesión económica que ha vivido la economía de Oaxaca, Rodrigo. Y a ver, en el actual gobierno de Murat, desde el 16, desde 17 para acá, eran creo que 19 trimestres, ¿no? Son de 17 para acá, más o menos, 17, 18 trimestres. La economía de Oaxaca reportó caídas en 12 trimestres de forma consecutiva. Eso ya es un retroceso sistematizado de la economía local. Eso también puede repercutir en el incremento de precios. Entonces, lo que estás diciendo es que básicamente si estamos en una crisis nacional
crisis económica nacional. En Oaxaca estamos peor. Sí, en Oaxaca estamos peor, lo vamos a sentir más fuerte, digamos. Lo estamos sintiendo, Rodrigo. Es Tehuantepec y Oaxaca. Véanlo en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, en el INEGI. Hay un compilado ahí en su portal, en su sitio oficial. Ahí viene el histórico de los precios y de la inflación. Y Oaxaca y Tehuantepec en el último año acumulan las 10 alzas, entre las 8 alzas más importantes del país. Ok, pues pues sí, es un tema, el económico es un tema que pues creo que no nos va a abandonar en el futuro próximo, ¿no? La declaración del presidente fue que, bueno, que estamos en el mismo nivel de inflación de Estados Unidos, pero bueno, Estados Unidos es un país de primer mundo. Imagínate, Rodrigo, Oaxaca con las peores condiciones para laborar, donde un empleado tiene que trabajar 10 horas para ganar, ¿qué te gusta? 1,500 pesos a la quincena, 1,800 pesos a la quincena. ¿Para qué te va a alcanzar 1,500 a la quincena? No, si de por sí ya nos estábamos muriendo de hambre, ahora va a ser insostenible. Imagínate, y por eso Oaxaca lo padece más, porque en Oaxaca no tenemos, la gente no tiene para comer, ¿no? El 70% de la población económicamente activa está en informalidad. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Por eso nos pegamos. Muy bien, pues pues vamos a pasar a otro tema que no sea tan triste. Ay, sí. Y además porque es un tema ya bastante claro lo que ha dicho, lo que ha señalado Álvaro Morales. ¿O algo quieres comentar sobre esto, Lalo? Me parece interesante la información, no tenía esos datos, los desconocía, no sabía esta repercusión de los bloqueos, que tiene su lógica, ¿no? Porque el transporte es una de las cosas que encarecen más los productos, algunos productos, los que no se producen en Oaxaca, que son muchos, casi todos, ¿no? Entonces, pues sí, me llama la atención nada más el dato y pues preocupa más, ¿no? Si de por sí estamos mal, ahora este dato pues sí es para que nos preocupemos un poco más y empezamos a ver qué soluciones se pueden dar. Pues sí, porque está claro también que las soluciones, independientemente de cualquier cosa, no van a venir por parte de la clase gobernante que hoy está embebida, específicamente en Oaxaca, en un asunto pues hay de rebatingas y de campañas y de este asunto, por lo que ahorita comentábamos con Álvaro, ¿no? También lo contábamos ayer, el señor Gustavo Díaz Sánchez, diputado local, que está en la cárcel en Veracruz, no está en Veracruz, Michoacán, pero fue trasladado a Michoacán, pero bueno, lo arrestaron en Veracruz ¿no? Lo acusan de pues ya oficialmente un asesinato, ¿no? Dos asesinatos, cuando fue presidente municipal de Cozolapa, ¿no? Y después fue diputado, o sea, señor que mató a alguien, bueno, después fue diputado. Ese es el nivel de funcionarios públicos que podemos llegar a tener. Y bueno, y este señor pues quiere tomar posesión de su cargo desde la cárcel. Ya le envió un oficio a Mariana Benítez, la también priista y presidenta de la mesa directiva del Congreso, de que quiere tomar posesión desde la cárcel porque está en su derecho, porque fue elegido no sé qué. Pero lo que ahorita nos comentaba Álvaro, pues es que hay ya otras cosas moviéndose, pues para que el señor básicamente no pierda su curul, aunque esté en la cárcel. ¿Cómo es esto, Álvaro? Lamentable lo que tú dijiste, Rodrigo, el nivel de servidores públicos que tenemos. Si te da tiempo, podemos abordar ahorita, ahora que estás hablando de la Cámara de Diputados, la cuestión presupuestal. 82,000 millones de pesos los que se pretenden recaudar únicamente por el gobierno estatal, recaudar y ejercer en 2022, 82,000 millones de pesos, y de esos 82,000 millones de pesos, Rodrigo, Lalo, 42,000 millones de pesos se piensan gastar en burocracia, en salarios, prestaciones, bonos, premios, viáticos, para la burocracia, para los burócratas oaxaqueños, desde el gobernador, desde los secretarios, desde los subsecretarios, hasta los integrantes de sindicatos. Se planea ejercer 42,000 millones de pesos en 2022, un incremento de 2,500 millones de pesos en comparación con este año. Imagínate, ¿cómo te explicas, Rodrigo, Lalo, que digan, los servicios de salud de Oaxaca están en crisis,
están colapsados, necesitan... Estamos hablando de la carestía, de la canasta, del incremento de los precios y lo relacionamos con esto y es indignante, ¿no? Lalo, a ver, Rodrigo, el gobierno del estado despidió a burócratas hace 2 meses después de los trabajadores de salud. 300, no tenemos dinero, no hay dinero, techo presupuestal. Los servicios de salud dicen, nos faltan 1.500 millones de pesos, hay que pedir prestado. Y resulta que en el presupuesto de egresos, en el proyecto, ponen un incremento, le piden al Poder Legislativo un incremento de 2.500 millones de pesos para salarios de los burócratas. Es totalmente incongruente y es cuando nos damos cuenta que realmente lo que salen a decir las autoridades, sinceramente, es mero choro. No es cierto. Es una mala administración de los recursos. Y sobre lo de Gustavo Díaz... Rodrigo, lo que quieren es eso, un pacto entre Morena y el PRI para que le permitan a él tomar protesta vía remota. Sin embargo, hay una tesis de la Suprema Corte de Justicia del 2013 donde dice que efectivamente ningún ciudadano, a pesar de que sea sometido o vinculado a proceso, a ningún ciudadano le pueden retirar los derechos político-electorales. Nadie. O sea, si a mí me acusan de un delito y me dictan auto de vinculación a proceso, no me pueden quitar mis derechos político-electorales hasta que me sentencien, en dado caso, a excepción de aquellos ciudadanos o aquellas personas que estén recluidas bajo prisión preventiva oficiosa. Si tú tienes un auto de vinculación a proceso, aunque no haya sido sentenciado, pero estás en prisión, pierdes tus derechos político-electorales, y es el caso de Gustavo Díaz Sánchez, que se encuentra en Michoacán, y esto dicho por un especialista en derecho penal, en materia penal, acerca de esta jurisprudencia, la jurisprudencia número 39 de 2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea que puede tomar posesión del gato, No puede. No. Porque está encarcelado. Ajá. Un ciudadano... Es que, fíjate, es importante lo que dices, porque Horacio Sosa tomó protesta desde el hospital y decían eso, ¿no? ¿Por qué si Horacio sí puede? ¿Por qué el gato no puede? Don Gato no puede. No, aquí Álvaro pues nos está dando la explicación, no sí. Es el mismo caso, ¿no? No. La diferencia entre un caso... Volvemos al mismo. Si a mí me detienen por un delito menor y yo puedo seguir el proceso en libertad, bueno, en el supuesto podría asumir el cargo de una representación popular. En el caso de Gustavo Díaz o cualquier otro personaje que esté siendo investigado, si es sometido a prisión, no puede. Y es la diferencia. Gustavo, al estar encarcelado, no puede tomar posesión. ¿Y cuál es la salida que le queda? En dado caso, es que lo absuelvan, que el juez diga o que su defensa logre desvincular de los procesos que ameritan al menos prisión preventiva, ¿no? Que es el arma de fuego de uso exclusivo del ejército, que es la primera, grave, y la segunda, homicidio, ¿no? Que son delitos graves. Pero para que esto pase, van a transcurrir al menos 3 meses en lo que dura la apelación. Hoy, 26 de noviembre, se termina el plazo que tiene Gustavo Díaz Sánchez para registrarse y tomar posesión. O sea, le dieron 10 días después del 13 de noviembre para registrarse y tomar posesión. Hoy se vence. Lo más fácil que le queda a esta persona es que espere 3 meses para ser absuelto. No le da tiempo para registrarse en el Congreso de Oaxaca, según lo que nos han dicho. Y no sé si tú sepas, hago la pregunta. ¿Esta autorización, por decirlo de alguna forma, de una toma de protesta en condiciones particulares, depende del Pleno del Congreso o solamente de la mesa directiva o de la COJUPO, o tú sabes cómo está? Sí, depende de la mayoría. Del Pleno. En este caso, Morena tiene 23 diputados. A fuerza Morena tendría que... Tiene la mayoría. Y aparte es un acuerdo que se ven a Jucopo, ¿no? En este caso, pues Morena puede decir, tengo 23 diputados, y allí con tú el PRI que quiere este endeudamiento, ¿no? De 1.500 millones de pesos, el que solicitó Murat. Nuevo préstamo. Por ahí Morena pudo haber dicho, no, pues si tú quieres un préstamo, sueñas con un préstamo, pues déjame tomarle posición a mi diputado vía remota. Y que ahora Sosa es otro caso, ¿no? Es un caso el PRI hubiera dicho. El PRI hubiera dicho eso, ¿no? Pero digamos, todo lo está pidiendo el PRI, ¿no? Porque, como yo lo veo, la deuda va a beneficiar al Ejecutivo más que al Congreso. Sí. Entonces es una petición del PRI, de nuestro Ejecutivo priista, hacia el Congreso de mayoría morenista. La cuestión de la toma de protesta de Gustavo es también una petición, digamos, de la fracción priista o alguna parte de ellos hacia el Congreso de mayoría morena. Y ahora esta nueva nota que nos hace el favor de compartirnos de el paquete económico, al final también es algo que le conviene más al Ejecutivo, aunque le quede un año, pero le conviene más al Ejecutivo que al resto de los otros 2 poderes, legislativo y judicial. Y también, digamos, es una petición del PRI
hacia la mayoría morena. Es decir, a lo que yo voy es que parece que el PRI está pide y pide y pide, y también parece que a Morena no negocia nada, ¿no? Porque independientemente de que esté bien o esté mal el hecho de negociar, pero pareciera que hay bueno, vamos a ver qué pasa en estos días, ¿no? Son 3 puntos muy importantes. PRI Morena aquí en Oaxaca. Ajá, por llamarlo elegantemente, ¿no? Sincronía, pero más bien subordinación. ¿No? Era más o menos el punto que quería, pero perdón. No, es que... Sí, ¿no? No. ¿Vas a decir algo? No, bueno, nos está viendo Alfonso Morales. Gracias, Alfonso Morales, tú siempre nos ves por su magia. Dice, yo creo que se lo de Oaxaca. ¿Por qué destaca Oaxaca por su magia, por su pobreza? Alfonso Morales, puro dipugánster. Pues sí, así es, nos damos cuenta de que un asesino, bueno, un supuesto asesino estuvo, ¿qué? 2 legislaturas, pueden estar 3. Ya ves, va 2, con esta era la tercera. En la tercera, y hay que preguntarse, pues, si no está solo, si estaba solo, señor Gato, si está solo en esa situación donde un gato, pues, de matar a alguien. ¿Para qué nos preguntamos? Porque luego nos quitamos pero usted también pregúntese, pues, oiga, usted que nos ve o que nos puede ver en YouTube o cuando pasemos este video a otras plataformas, pregúntese también, pues, en dónde está usted parado. Es lo que siempre le decimos, porque lo que estamos viendo acá y lo que hemos hasta ahorita en esta primera vertiginosos primeros 15 minutos de programa de la horizontal de hoy, es que estamos en el país en una crisis económica bastante fuerte, bastante brutal, histórica, y 2, resulta que Oaxaca es una de las ciudades más caras del país, junto con Tehuantepec, ciudades pues pobres, ¿no? Y además el presupuesto de egresos que se va a aprobar, yo creo que sin pedos, contempla darle, ¿cuánto? 42,000 millones de pesos. 42,000 millones de pesos a burócratas, diputados, al gobierno, en plena crisis económica, que Oaxaca va a pegar más fuerte, no, que está pegando más fuerte. Solamente para burócratas del Poder Ejecutivo, o sea, los del gobierno del Estado, aparte los de los diputados, que 2021 se llevaron 2,000 millones de pesos en la 64 legislatura, en sus 3 años de ejercicio, de Morena. O sea, Morena fue la que sacó la escoba en esta 64 legislatura. Gastaron 2,000 millones de pesos en 3 años los diputados de Oaxaca morenistas. Y dicen que ya al final ya no les han pagado, ¿no? Por eso lo que siempre hacen es vacían las arcas del Poder Legislativo al final de la legislatura, pues, para echarle el muertito a esta nueva, ¿no? Pero se llevan todo, ¿no? 2,000 millones de pesos. 2,000 millones de pesos. Y aparte lo que va, perdóname, Rodrigo, lo que se va a gastar en sueldos de magistrados en el Poder Judicial. Los magistrados de Oaxaca ganan 300,000, 500,000 pesos al mes. Esas son sus percepciones de los magistrados de Oaxaca. O sea, a estos 42,000 millones de pesos en burocratismo que quiere gastar el Poder Ejecutivo en 2022, se suma el recurso en burocratismo que quiere gastar el judicial, el legislativo y organismos autónomos. El recurso en burocratismo. Pues bueno, ya está usted enterado de que estamos de la verga. Sí. Pero bueno, vamos a hablar de otro tema, que es bueno, ayer se celebró, como todos los años, el Día Internacional contra de la Violencia contra la Mujer, ¿no? Contra la violencia contra la mujer, contra la violencia de género. En Oaxaca hubo ahí una marcha ahí un poco, que la llamaron la marcha de las 5, porque se organizó ese mismo día entre mujeres feministas. Bueno, al final creo que, según reportan, fueron como 20 personas, 20 mujeres, pero hubo un acto más allá, y fue que, inauguraron un grupo de feministas, el Monumenta, me parece que en la Fuente de las 7 regiones, ¿no? La Fuente de las 7 regiones, 8 regiones, perdón. Y bueno, y además en un hecho lamentable y triste, en Guaymas, Sonora, hubo un grupo de feministas, tomaron un edificio público y pues nada, llegó un grupo armado, abrió fuego, mataron a un guardia y también asesinaron a una chica de 18 años, apellidada Cuadras. Bueno, aquí tengo el nombre, pero se me fue. Bueno, esa chica fue asesinada. Y hoy se le preguntó al presidente, ¿no? Pues ya sabe que todas las mañanas se le pregunta al presidente qué onda.
pues también la gente le pregunta al presidente qué onda, pues para saber qué opinar sobre las cosas. Porque si el presidente no les dice qué onda, pues entonces la gente se queda como, ay, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué opino? Entonces el presidente básicamente les dijo que, a ver, acá está. Su declaración fue que, bueno, que la chica no fue asesinada por violencia de género, ¿no? Que la chica no fue asesinada por estar protestando contra la violencia de género. Dice, había una manifestación de mujeres, eso es lo que dijo el presidente de la mañanera, bajaron a platicar con ellas, los funcionarios en ese momento se dio la agresión, iban sobre el capitán, es decir, sobre el capitán de policía. Falleció uno de los sicarios que ya tenía orden de aprehensión, añadió el señor, bueno, se dijo en la conferencia de prensa. Lo que básicamente se dijo en la conferencia de prensa en la mañanera es que el ataque en Guaymas fue al titular de Seguridad Pública de Sonora y no a la activista o a la alcaldesa de Sonora. Es decir, que bueno, que fue un daño colateral lo que le pasó a la chica, ¿no? Y bueno, yo creo que eso no va a disminuir ni un ápice el reclamo que ahora se está dando pues en redes sociales y en general, ¿no? No es la primera vez que se muestran este tipo de argumentos frente a la violencia de género por parte del gobierno federal. De hecho, el gobierno federal ha hecho como una especialidad en negar esta violencia o en decir que es la misma violencia que viven todos, porque también es un tema, el de las feministas, pues que al gobierno obradoriano le viene mal. Le viene mal. Hay que recordar que antes de que estallara esta pandemia que nos tiene a todos en ascuas, pues el señor Obrador había pues dado muestras ahí pues de que esto de recordar siempre que el señor fiscal Gertz Manero quiso hacer válida una nueva ley donde al feminicidio se le desterraba, el término feminicidio se desterraba del Código Penal, porque porque eran asesinatos comunes, ¿no? O sea, todo normal. Y también pues este asunto pues de haber negado que hubo violencia o que la violencia había estallado hacia el interior de los hogares contra las mujeres durante la pandemia, ¿no? Porque el discurso era que por parte del presidente es que las mujeres la piedra angular de la familia. Entonces, si alguien puede de alguna u otra forma poner en problemas al obradorismo popular, absolutamente popular y aceptado, pues es el movimiento feminista. ¿O tú cómo ves, Álvaro, el tema? Pues el movimiento feminista, la lucha de los niños con cáncer y sus padres, ¿no? Son creo que dos de las aristas más problemáticas para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No ha podido con esos movimientos y que son genuinos, no son mentira. Aquí en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña hemos visto a los papás de niños con cáncer suplicando por medicina, realmente siendo víctimas de fraudes. A los niños con cáncer de Oaxaca y a los de otras partes del país los han defraudado, incluso vendiéndoles en el mercado negro medicinas para animales. Se las hacen pasar como medicamentos, medicinas que no hay en México. Ellos pues con esa desesperación las adquieren, y es lo que han padecido los papás de los niños con cáncer. Y el movimiento feminista, Rodrigo, es un incremento constante que no tienen cómo ocultarlo. Es una situación que realmente está desbordada, y lo que sí lamento mucho es el pronunciamiento del presidente, ¿no? Intentar como siempre matizar, restar importancia a eso cuando es una contingencia a todas luces. Acabamos de verlo hace 8 días, Rodrigo, aquí en un bar de aquí del centro de la ciudad de Oaxaca, frente a Santo Domingo de Guzmán. Mataron a una joven de 25 años en pleno centro histórico de Oaxaca, supuestamente la zona más vigilada, porque estábamos en un puente vacacional, el del 20 de noviembre. La mataron a una joven de 25 años de edad, y la matan cuando prácticamente a la misma hora, 5 cuadras atrás, hacia el oriente, se desalojaba un campamento de trabajadores del sector salud con un centenar de policías antimotines, gases, patrullas, motopatrullas, y a 5 cuadras estaban matando a una joven. Es una violencia lamentablemente desbordada, y donde Oaxaca también, Rodrigo, se encuentra en primer lugar dentro de los 10 estados con mayor incidencia de feminicidios.
noveno lugar, con un total de 35 reconocidos oficialmente hasta el pasado mes de octubre. Pero si tomamos en cuenta los que no son reconocidos, yo creo que la cifra de feminicidios en Oaxaca podría rebasar fácilmente media centena, en casos donde sí, el odio de género fue el principal ingrediente de esos crímenes. ¿Cómo es el tema, Lalo? Es difícil, ¿no? Es complicado porque son temas sensibles y hay que tener determinada corrección política para poder expresarse acerca de ellos, y no siempre se tiene el valor de hacerlo, ¿no? Yo por eso en ese sentido confío mucho en las integrantes del movimiento feminista. Creo que ellas son las que tienen que hablar. Yo doy mi total respaldo. Y lo digo esto porque, sin querer demeritar nada de lo que se ha dicho, también es cierto que la reacción ocupa ciertas cosas para golpear al gobierno de López Obrador sin intentar tanto la preocupación del feminismo. Pues, ¿Tú ¿no? crees que entonces lo que importa acá es el gobierno de López Obrador y no que 11 mujeres sean asesinadas al día en México? No, lo que importa acá es que dejar que las mujeres, confiar en las mujeres y que ellas sepan, porque ellas son muy inteligentes, y ellas sepan distinguir cuando se trata de propaganda que nada más quiere boicotear un régimen distinto, y cuando se trata de una lesión a sus derechos, ¿no? ¿Y cuándo se trata de una lesión a sus derechos? No, pues siempre, ¿no? La cosa es el discurso que se da en este sentido de, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí a Mariana Gómez del Campo, a Margarita Zavala subiéndose a la tribuna del Congreso defendiendo los derechos de las mujeres cuando son personas pro familia, ultracatólicas, que permiten por cultura y por educación el machismo y los roles de género y todo esto que termina al final en este patriarcado que tenemos, pues, ¿no? Es decir, mi posición no va hacia querer defender al gobierno de López Obrador, ni tampoco va a querer fortalecer el discurso que evidentemente no es el más adecuado. Mi participación en este momento, y sobre todo para respetar, ¿no? O sea, para no caer en los mismos errores que cae López Obrador, para respetar, mi aportación iría en el sentido de que nosotros como ciudadanos viéramos todo el contexto, ¿no? Es decir, sin quitarle un ápice a la incorrección, a la falta de sensibilidad de López Obrador, sin quitarle lo mínimo, más bien sería aportar, ¿no? O sea, que se vea el cuadro completo y que no se vea nada más, porque si no, eso nos va a llevar a conducirnos a donde quienes implementan estos discursos desde fuera del feminismo lo hacen. Habría que ver, yo hoy me voy a dar a la tarea de hacerlo, y para el lunes les traigo la tarea de ver cuáles son los posicionamientos de las compañeras respecto de este caso en particular que estás platicando, y si es un discurso al interior del movimiento feminista o es desde afuera, ¿no? Porque eso tenemos también que empezarlo a distinguir. Son problemas muy complejos, pues, no, o sea, al final de cuentas, desgraciadamente la violencia de género no se va a acabar tan fácil, y desgraciadamente es un proceso y un trabajo larguísimo, pues, ¿no? Entonces, pues va a ser un tema ahí, y la cosa es tomarlo desde adentro o ser víctimas de la reacción, ¿no? Tiene razón Lalo, Rodrigo, tiene razón Lalo, en el sentido de que sí es cierto, es muy criticado Andrés Manuel López Obrador, la administración federal que encabeza, pero también es verídico que no hay que solamente recargarle la mano a este gobierno. Están las autoridades estatales y las municipales que están obligadas a combatir esta situación del feminicidio, de los niveles de violencia de género. Y en el caso de Oaxaca, nos enteramos, por ejemplo, que a mí se me hace realmente preocupante, trágico, que una fiscalía, una administración al interior de la fiscalía, como es la actual, que encabeza Arturo Peiber, admita que su antecesor, el otro fiscal, Raúl Vasconcelos, incurrió en irregularidades
al momento de investigar un acto de feminicidio, como es el caso de lo que pasó el 2 de junio del 18 en Juchitán de Zaragoza, donde mataron a Pamela Terán, una candidata a concejal priista, mataron a María del Sol Cruz Jarquín, hija de Soledad Jarquín Edgar, y mataron a Adelfo, el chofer que llevaba a estas mujeres. El hecho de que la Fiscalía admita que su propia Fiscalía, una administración anterior, incurrió en irregularidades como una mala indagatoria, hasta prácticamente crear testimonios, es a mí atroz, para mí es atroz, y te habla de la negligencia en la que han incurrido los gobiernos estatales durante los últimos años. ¿Por qué no minora el número de feminicidios? Porque muchas veces desde el gobierno, no muchas, todas las veces, desde el gobierno se solapa, se protege a los feminicidas. ¿Recuerdas, Rodrigo, este caso de esta chica que se volcó con el hijo de la exdelegada del IMSS, o qué era, perdón, no sé si era del IMSS, o de una delegación federal, ¿no? O que volcó, la llevó moribunda al hospital civil y ahí la abandonó? Pues este joven que hizo esa situación, pues apareció dentro de las campañas del PRI en el 2021. Es decir, un joven acusado de haber abandonado a su novia moribunda después de haber volcado el vehículo que él conducía, pues obviamente lo absuelven, lo dejan sin responsabilidad. Entonces, los gobiernos estatales también son muy responsables de esta omisión que hay y negligencia en el tema de los feminicidios. Alfonso Morales nos está viendo, nos dice, ganan más que el preciso. ¿Sí ganan más que el preciso los funcionarios? Sí, por supuesto, los ¿En magistrados. Oaxaca? Los magistrados, ¿quiénes ganan? En Oaxaca, ¿quiénes ganan más que el preciso? Todos los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del Poder Judicial. Son como 20. No, hombre, son como 40, son como 40. Ganan más los magistrados de órganos autónomos como el Tribunal de Justicia Administrativa. Ellos ganan como 200,000 o 250,000 pesos al mes. Los del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, ellos ganan casi igual, como 180,000, 150,000 pesos al mes. Pero en general, el Poder Judicial de Oaxaca, prácticamente todos los magistrados ganan más que el presidente de México. Okay. Y los diputados locales, ¿no? Porque ellos no lo reconocen, pero entre dietas, ayudas para labores legislativas, pues les dan por ahí de 250,000 pesos al mes. ¿Al mes? Al mes. Pero ¿y por qué al final dicen que no les pagan? O sea que es que eso no es cierto. Eso no es cierto. Imagínate, Rodrigo, 2,000 millones de pesos en 3 años. Nos toca como de a 24 millones, no sé cuántos millones de pesos a cada oaxaqueño por cada uno de los 42 diputados que integran las 64 que integran las legislaturas. Esta última, la 64. Ok, pues sí, nos mandan saludos el señor Irving Sánchez y Alfonso Morales dice, sí, chale, ganan un chingo y realmente alguien conoce a la justicia, sirven sus sueldazos, es comparable el sueldazo al nivel de justicia que hay. Pues no, la respuesta sería no a todas estas preguntas. Y respecto a este tema de la violencia de género, pues sí, básicamente, no, Soledad Jarquín dio una conferencia de prensa hace unos días, que de hecho transmitimos en vivo aquí en este espacio, donde pues acusaba básicamente lo que acaba de comentar Álvaro, sobre que, bueno, pues el juez absolvía o soltaba al único implicado en este caso, ¿no? Que bueno, que este implicado había sido responsabilizado de llevar que había un video donde llevaba a Pamela y a María del Sol al lugar a donde fueron finalmente masacradas. Entonces también si hablamos de negligencia, pero también tenemos que empezar a contemplar la palabra complicidad, pues, ¿no? Porque una cosa es la negligencia y otra cosa pues es una actitud como la que tuvo el señor Vasconcelos Méndez cuando fue fiscal, que era incluso de negar el mismo hecho del feminicidio, de cuestionar que era feminicidio y que no, algo como lo que hizo el señor Hertz, como lo que hace el sistema en general. Sí entiendo esta parte de la reacción y de que la reacción se puede tomar esta bandera del feminismo y de la lucha contra la violencia de género como una cuestión para sacarle raja política, pero fíjate, en este caso, ajá, ¿no ves a los priistas locales del PAN y del PRI
apoyando en el caso este particular, o los 7 casos representativos que van a anunciar el lunes. Por eso yo digo que es mucho oportunismo, pues, ¿no? O sea, perdón, continúa, pero... No, bueno, claro que hay un oportunismo dice Luis Sánchez dice, las leyes en México sirven para violarlas en todos los niveles, la corrección toma un papel importante. Dice Alfonso Morales, ¿qué dijo Alfonso Morales? Ahorita vemos qué dijo. Ah, sí. Pero sí es cierto que el proceso de Rapa con el tema del feminismo terminó equiparando esta lamentable muerte a un daño colateral. Él mismo se puso al nivel de Calderón. Pues está fuerte eso, pero pues sí, es cierto, exactamente. Yo creo que eso también es como la cuestión de los gobiernos, ¿no? Cuando no pueden hacer algo, pues lo desacreditan, lo vuelven, en su discurso se vuelve algo como colateral, ¿no? Como algo que cuando pasa. ya tienen salidas, ¿no? Cuando son incapaces, pues, ¿no? Y además cuando saben incapaces y saben que no pueden hacer algo y saben que no lo harán. Entonces su discurso se va, pues, sobre esto. El hecho de que el PAN tome la bandera de las mujeres y de la violencia de género y Margarita Zavala está ahí, pues no significa realmente gran cosa. O sea, yo creo que realmente esas cosas le importan o sea, digamos, esto de que la oposición política de Obrador está moralmente derrotada es cierto. Yo creo que va por otros caminos, ¿no? Nayeli Tello, feminista integrante de consorcio de esta organización defensora, nos decía ayer que vino, antier, que bueno, que en general las feministas se dan cuenta, pues, de que el gobierno no está ahí para, ya no están las autoridades, no están en los gobiernos para hacer nada por ellas, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, los acuerdos entre las feministas, porque la misma Nayeli lo comentaba, ¿no? Alguien que está al interior pues, del feminismo y del activismo, es pues que aún con todas las diferencias que tienen, porque ella también lo dijo, ¿no? Las feministas, aún con todas las diferencias que tienen, están de acuerdo en una sola cosa, que es que tienen que permanecer vivas, que tienen que estar vivas, ¿no? Me parece que en ese sentido eso es lo que se contrapone al discurso oficial, básicamente, pues, ¿no? Y el discurso oficial es que los asesinatos de mujeres, pues, son daños colaterales y que le puede pasar a todo el mundo, pues, que forman parte de una escenografía de sangre nacional a la que ya nos acostumbramos y en la que estamos embebidos y en la que, pues, ya ni para qué nos quejamos, pues, porque pues ya, ¿no? Está claro que, pues, no se puede hacer nada, que solo va a empeorar, que no hay nada que nos rescate de no sé, pues de esto, de la sangre, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece que el feminismo, más allá de decir que son las mujeres que tienen que hablar, porque creo que a nosotros también nos corresponde, por ejemplo, Soledad Jaquín estuvo aquí hace unos días, y la clase de dignidad que tiene Soledad, ¿no? La clase de frontalidad en cuanto a lo que está haciendo, en cuanto a esta búsqueda de justicia para María del Sol, en cuanto a decir, no me voy a tragar esta impunidad, no me voy a tragar este sistema, no me voy a tragar. Se le preguntó también en la conferencia de prensa qué había pasado con hace un año que estuvo en la mañanera con Obrador, qué había pasado, pues, se había sacado algo en claro. Y su respuesta fue simple, no, pues realmente Obrador me mandó con la secretaria de Gobernación en ese momento, Olga Sánchez Cordero. Sánchez Cordero me envió con una subsecretaria de no sé qué, la subsecretaria me envió con la jefa de área, y la jefa de área me dijo que no tenía conocimiento sobre el tema y que no tenía ningún tipo de manera de ayudarme, ¿no? Vamos, o sea, eso es. Creo que al final de cuentas este movimiento feminista, esta lucha contra que no se invisibilice la violencia de género, que no se invisibilice el hecho de que 11 mujeres son asesinadas diariamente en este país, que no se invisibilice el hecho de que desaparecen mujeres por ser mujeres, por formar parte o por ser consideradas como trofeos o como accesorios de entramados de crimen organizado, ¿no? Básicamente lo que es, ¿no? la trata de personas, la trata de mujeres, el asesinato por cuestiones de sexo, ¿no? Entonces,
Yo creo que el que las mujeres sigan en este sentido es básicamente va a ser el contradiscurso contra pues este populismo total que tiene el gobierno federal, ¿no? Esta situación de que cualquier cosa que esté pasando no es su culpa, de que cualquier tipo de problema que haya alrededor no es su culpa, ¿no? De que cualquier cosa que la ciudadanía se encuentre problematizada, en la que se encuentre en peligro, pues no es culpa del gobierno federal, porque el gobierno federal pues quiere hacer el bien para todos, y si se le cuestiona al gobierno federal, pues está haciendo el juego a la reacción. Lo cual en sí me parece que ya está convirtiendo en la reacción en sí, pues, ¿no? La reacción contra un entramado que va sobre, pues, negar el horror en este país. Pero yo te preguntaría, Rodrigo, una cosa. No, o sea, ya. Te preguntaría lo siguiente. ¿Quién es más responsable en este caso que mencionaste? Sin que una responsabilidad excluya a otra. ¿Quién es más responsable? ¿El gobierno del estado o el gobierno federal? Y te pongo otro caso, el de la saxofonista, ¿no? O sea, proponerte dos casos famosos. Insisto, quiero ser muy claro en esto, sin excluir la responsabilidad de cada una de los niveles de gobierno, ¿quién es más responsable? ¿Quién es más responsable de qué? ¿De lo que le pasó a...? No, de la impunidad, de la falta de atención al problema, de la falta de políticas públicas, de todo lo que y del caso concreto en particular. Bueno, pues ¿cómo quién es más responsable? Pues los dos son responsables. Estamos ante no, es que no hay quienes más. ¿Es al mismo nivel? No hay quienes, pues si Soledad Jaquín va a la mañanera, el presidente le dice te voy a encauzar con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Gobernación la manda con la subsecretaria, la subsecretaria la manda con su asistente y al final no pasa nada. Pues entonces estamos viendo que hay este asunto de negar la violencia de género, pormenorizar y decir que se va a resolver, pero al final no hacer nada porque pues no sabemos por qué no quiere hacer nada. Para ti eso es igual de grave que no integrar bien las carpetas de investigación, que no investigar, que se pueda determinar incluso hasta cierto grado de complicidad en los dos casos por parte de la Fiscalía Estatal. Es igual de grave estas dos cosas que tú pones. Pues es igual de grave porque el gobierno federal lo está cubriendo. Justamente el gobierno federal está cubriendo esa mala investigación. El gobierno federal está haciendo caso omiso de que la madre de la chica asesinada vaya a decirles eso está mal y está, ¿no? Tanto así que un año después no tiene participación. No tiene participación. No tiene participación en lo que está sucediendo. No tiene participación en bueno, esos casos concretos. Yo quiero Lalo. Es que eso es la cuestión que yo critico y por eso te enojas, pero esa es la reacción, pues, ¿no? ¿Por qué la reacción? Porque el objetivo es golpear al gobierno federal. O sea, si alguien quisiera hacer una crítica integral de la cuestión, empezaría por criticar a los principales directos que para mí son en estos dos casos las fiscalías, en este caso la de Oaxaca, la Fiscalía Estatal, el Ejecutivo Estatal, y después pasar al federal y dimensionar y poner a cada uno en su posición. Pero no, lo que hacen es que como están enojados con el gobierno de López Obrador, enfocan toda la crítica y que tiene culpa, pues no, y que es responsable. Yo no quiero decir que no tiene culpa y que no es responsable y que no es cierto lo que dicen, nada más quiero decir que focalizan, particularizan la crítica hacia un solo hombre, hacia una sola persona, y por eso creo que es reaccionario esa situación. Yo considero, no te preocupes, sobre esa situación, yo tengo creo que un ejemplo muy didáctico de cuál es la coordinación, la vinculación o el contubernio que existe entre el gobierno del estado, en el caso de Oaxaca, y la federación. Vaya, yo entiendo, por supuesto que los principales responsables al momento de abrir una carpeta de investigación anómala son los funcionarios locales, ¿no? Los fiscales que están en los municipios, los fiscales regionales de los organismos autónomos, el propio procurador de justicia. Pero se queda en la, como dice Rodrigo, se queda en la impunidad. ¿Quién castiga a estos funcionarios que son negligentes muchas veces con dolo
y a veces por falta de capacidad. Es ahí donde se ve, creo, la falta de presencia del gobierno de la República, de la Federación. No, y yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, mi intención no es quitarle Y el- responsabilidad y el a la caso de Federación. Veracruz, Lalo, nada Yo más- haría la misma pregunta, ¿quién es más responsable? Yo creo que los Pero dos. pues cuando Te estás, digo cuando una- estás haciendo te- esa pregunta, estás quitándole te digo una cosa, responsabilidad a la Lalo, Federación. Lalo, Sí, te no digo una manches, cosa. Cuitlava García, cuando detuvieron a Gustavo Díaz Sánchez hace 3 semanas, salió en su conferencia que da entre los medios locales a decir: detuvimos a un funcionario de Oaxaca, diputado local de Oaxaca, y no sé si en Oaxaca se permite ese tipo de acciones entre sus servidores públicos, esto con connotación mediática y política, pero en Veracruz no. Le echó prácticamente la culpa al gobierno de Oaxaca de permitir la operación de personajes como Gustavo Díaz Sánchez en la política y al mismo tiempo en la delincuencia organizada. Eso fue lo que dijo Cuitláhuac García. Cuando detuvieron a los abogados de Gustavo Díaz en Veracruz, Cuitláhuac dijo: son abogánsters, que vinieron a Veracruz para sacar a esta persona, Gustavo Díaz Sánchez. ¿Y con qué versión nos encontramos 3 semanas después, Lalo, Rodrigo, en la conferencia mañanera, en el informe mensual de seguridad pública? ¿Qué dice la Secretaria de Seguridad? Fue una acción coordinada entre las fiscalías de Oaxaca y las fiscalías de Veracruz. Válgame el favor, Lalo. Si hay 3 personas que debieron haber sabido, en dado caso, de una coordinación entre fiscalías, son el gobernador de Oaxaca, el gobernador de Veracruz y algún titular de Seguridad Pública Federal y FGR Federal, ¿no? O sea, 4 personas que tuvieron que saber, en dado caso, de una acción coordinada, fueron ellos. Y resulta que el gobernador de Veracruz, cuando sabe de la detención, embiste al gobernador de Oaxaca o al gobierno de Oaxaca y lo acusa de permitir la operación de ese tipo de personas en identidad. ¿Qué te habla? De que el gobierno de Veracruz fue frontal en su momento, pero resulta que los llaman desde la Federación, le jalan la oreja, quizá a uno y a otro, uno por no actuar y otro por ser demasiado, pues balconear demasiado a un gobierno aliado a Morena, que es el de Murat, y al final dicen: no, acción coordinada. Por Dios, a mí se me hace una tomada de pelo ese discurso, y es un ejemplo didáctico desde mi punto de vista. No, y está claro, ¿no? Y el simple hecho de que si se coordina el gobierno de Veracruz con el gobierno de Oaxaca, no lo agarran. O sea, así de claro, pues, ¿no? Y o sea, yo vuelvo al punto, yo no quiero eximir de responsabilidad a nadie. A mí lo único que me gustaría es que a cada quien, porque eso nos va a ayudar a formar criterios ciudadanos mejores, pues, ¿no? O sea, mi intención no es eximir de responsabilidad a nadie, ¿no? O sea, y yo podría poner otro caso que a mí me dolió mucho en particular, que es que López Obrador le haya propuesto al gobernador saliente de Sinaloa que se vaya de embajador a no sé dónde, pues, ¿no? O sea, yo no quiero eximir de responsabilidad a nadie, y AMLO está haciendo un condescendiente, alcahuete, con un chorro de cosas que a mí me enojan igual, pues, no es mi punto ese. Mi punto no es de eximir de responsabilidad. Mi punto es que yo creo que si nosotros como ciudadanos vamos a tomar decisiones político-electorales en el futuro, tenemos que otorgarle la responsabilidad de los actos cada quien en el grado que cada quien se merezca. Ese es mi único punto. Y lo que yo digo es que los discursos que quieren únicamente boicotear el régimen obradorista solamente se enfocan a un lado y solamente critican una parte, y eso es lo que no es sano para la ciudadanía. Ese tipo de información es la que no es sana, y ese es mi punto, y esa siempre ha sido mi lucha, pero jamás, por ningún motivo, me gustaría a mí defender a López Obrador en contra de la inoperancia, de la ineficiencia que tiene en el tema del feminismo, de la violencia de género, que está claro, que está creciendo, que está aumentando y que se está dando. Mi único punto es que creo que tenemos que darle la responsabilidad a los priistas y a los panistas, que también se merecen, pues, ¿no? Esa es la única situación, y espero haber sido lo suficientemente claro. No, yo entiendo, o sea, pero el punto también es ese, pues no tenemos, básicamente ya lo hemos dicho acá, Lalo, o sea, no, el gobierno de Alejandro Murat es totalmente cercano al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al gobierno federal, es decir, no hay nada que vaya a hacer Obrador que vaya a molestar a este gobierno que se está yendo, ¿no? Porque son aliados, ¿no? Ya hemos dicho también todo este asunto del corredor transísmico, todas estas cuestiones que para Obrador o para el proyecto de nación de Obrador, o el proyecto o la nación que quiere dejar cuando se vaya, bueno, a lo mejor se reelige, porque no, quién sabe, una de esas, pero cuando quiere dejar cuando se vaya, son importantes, ¿no? Son vitales. Entonces, sí, o sea,
el punto aquí es también que pues que no va a haber justicia en el gobierno estatal, o sea, este señor Vasconcelos Méndez ahorita que fue nombrado Es secretario de Bienestar. secretario de Bienestar, el mismo tipo que hizo este tipo de acción criminal, que en la conferencia de prensa Soledad Jarquín exigió que sean inhabilitado para ejercer cualquier tipo de función pública. No, resulta que le dan un puesto ahí en la Secretaría del Bienestar. Imagínate, la Secretaría del Bienestar de este tipo, o sea, claro que hay una enorme responsabilidad, hay una clara responsabilidad del gobierno estatal, hay una pornográfica responsabilidad del gobierno estatal. Está claro que la investigación del asesinato de María de estas tres personas, incluida María del Sol, ha pasado por filtros políticos, y que en los que ya ni siquiera nos podemos extender porque ya estaría más cabrón hablar sobre ellos, ¿no? Entonces, también podemos empezar a darnos cuenta de que este tipo de impunidad está siendo solapada por el gobierno federal. Está siendo solapada por el gobierno federal. O sea, no es cuestión de quién es más responsable o no. Bueno, claro, el gobierno estatal ha hecho todo para que el asesinato de María del Sol no se resuelva jamás. No sepamos quién dio el golpe, quién mandó a matar a Pamela Terán, ¿no? Quién iba por Pamela Terán. Está claro que hacia eso va, ¿no? Entonces, pero el hecho es que el gobierno federal jamás va a darse por enterado, aunque Soledad Jarquín vaya a la conferencia de mañanera y con lágrimas en los ojos le diga al presidente que quiere justicia para su hija, no va a pasar, porque políticamente no están en el radar de la 4T. Complementando el punto de la violencia de género, quizás podríamos también abordar un poco más lo que pasó ayer, ¿no? Hubo poesía y hubo música, y creo que hubo una muy buena expresión del hartazgo, de lo que estamos comentando aquí, ¿no? Del hartazgo hacia los tres niveles de gobierno respecto a lo que está pasando y de que no se hace nada, y que lejos de crecer, de al menos pararlo, está creciendo. Y creo que la manifestación de ayer fue algo que estuvo muy bien, muy representativo, y que creo que nos puede ayudar a unirnos más a desde las bases, pues, ¿no? Soportar y en lo que se pueda acompañar estos movimientos feministas, y que va a haber aparte, ¿no? Retomar, creo que aquí en Horizontal hemos platicado eso, va a haber un tribunal feminista para ver estos temas el 29 y el 30. Se va a tratar el caso de María del Sol, entre esos 7 casos. Y otros 6 casos, ¿no? El 29 y el 30, y creo que es importante que nosotros vayamos, va a haber rueda de prensa, y que tratemos también de difundir la información que ahí se haga, porque van a venir expertas y va a venir gente que yo creo que va a exhibir a todas las autoridades, ¿no? Entonces, está cabrón también ese tema, porque es un asunto que exactamente lo que está, vamos a ver, también vamos a esperar a cuáles son los señalamientos, porque la teoría pues suena directo, pues, ¿no? O sea, suena directo decir vamos a tener un tribunal y vamos a hablar sobre casos impunes y vamos a decir esto y esto y esto, porque bueno, los señalamientos pueden incluso ir a gente con mucho poder, ¿no? Con mucho poder que no le va a gustar ser señalada. Sí, porque es realmente un tribunal independiente, se va a constituir el 29 y el 30 de noviembre, y podemos esperar esas cosas, estoy de acuerdo. Y entonces también hay que ver, pues, qué va a pasar después y cómo, o sea, está cabrón, o sea, el tema está cabrón, porque lo que puede venir después es una reacción de estas cúpulas políticas impunes que se sienten señaladas, o que sean señaladas, o que puedan ser señaladas, ¿no? Empresariales, empresarios que puedan ser señalados, gente básicamente con poder. Y en Oaxaca sabemos bien que tener poder, pues es básicamente poder hacer lo que sea. O sea, tener poder te da una carta abierta hacia la impunidad y hacia girar hacia donde se te dé la gana, porque no va a pasar nada, porque no hay ningún tipo de repercusión. Entonces, me parece muy valiente lo que van a hacer, bueno, no sabemos bien, no tengo exactamente la fecha. 29 y 30. 29 y 30, es muy valiente lo que van a hacer estos tribunales, este tribunal de tratar estos 7 casos de impunidad. Y pues hay que ver también, en ese sentido, estar muy atentos a las consecuencias y más que nada a la reacción de la gente que va a ser señalada, pues, ¿no? Porque en Oaxaca eso suena muy peligroso. ¿Tú cómo lo ves, Sí, es trascendente, y por supuesto que todo aquel que hace un señalamiento en una entidad como Oaxaca
corre riesgo, pero lo importante es la colectividad. En este caso, ese tribunal que se planea hacer, lo importante es que todos los que participen, estén trabajando conjuntamente. Las que participen. Las que participen, y los que participen, si así es el caso, estén muy bien coordinados, muy bien vinculados, para que a través de esa fuerza puedan mitigar justamente esta situación, estos embates de las cúpulas del poder. Hace unos instantes, Rodrigo, Lalo, hablábamos del presupuesto que se le va a destinar a la función pública, y de ahí la importancia que nosotros como sociedad alcemos la mano, no permitamos que más vividores, que el gobierno sea utilizado como una agencia de colocaciones. ¿Por qué Vasconcelos sale de fiscal y va a una secretaría? Porque estaba pactado su nombramiento, porque había un compromiso político entre la familia de esta persona, Vasconcelos, y el gobierno actual de Oaxaca. Es una gigantesca agencia de colocaciones el gobierno, una auténtica agencia de colocaciones en la que se despilfarran 40,000 millones de pesos al año, Lalo. Es el tiempo de una crisis económica operar, terrible, ¿no? Y se va a una secretaría donde puede operar políticamente, ¿no? A la del bienestar. Por supuesto, y lo decía Rodrigo, en pleno año electoral, ahí se va todo el recurso. O sea, no podemos nosotros caer como ciudadanos en la omisión de no alzar la voz, como lo están haciendo estas feministas, porque son los pocos sectores que están señalando, las feministas. Los papás de niños con cáncer son los únicos que se han atrevido a fajársele al gobierno local y al gobierno federal, indistintamente del grado de responsabilidad de cada uno de ellos. Pero el grueso de la población lamentablemente está aletargada. Está, por supuesto, dispersa en otros problemas, ¿no? ¿Cómo vas a preocuparte en este desvío descomunal de 40,000 millones de pesos si no tienes trabajo? Si no tienes con qué pagar la renta, si no tienes con qué pagar la despensa, si no tienes con qué pagar el gas que te subió 300 pesos durante los últimos 12 meses, que no tienes dinero para ir al médico. Por supuesto que está letargada por este tipo de condiciones, pero la población o los sectores más críticos, los que tenemos la posibilidad de hacerlo, como nosotros como periodistas, como reporteros, como comunicadores, tenemos que hacerlo, Rodrigo, Lalo. Tenemos que alzar la voz y poner el dedo sobre la llaga para que a ver cuánta gente se puede sumar a estas aseveraciones y señalamientos. Sí, hay que darle seguimiento porque ahorita digamos que ahorita lo criticable es el poder ejecutivo con esta barbaridad que está pidiendo, ¿no? Pero hay que darle seguimiento, porque si se da, va a venir la complicidad de Morena, ¿no? O sea, va a venir la complicidad de un Congreso de mayoría morenista que va a ir a hacer lo mismo. El presupuesto se ha vuelto un mero trámite, ¿no? Es decir, se presenta y se va directo, o sea, al periódico oficial del Estado, ¿no? Entonces, vamos a ver si va a ser lo mismo, ¿no? La 64 falló en ese sentido, 3 años. Una decepción, ¿no? Una decepción. Vamos a ver la 65. Hay que darle el beneficio de la duda. Yo mucho me temo que nada más es por pura corrección, por pura diplomacia, pues, porque pareciera que ya está todo planchadito, ¿no? Es que tú ves a los líderes, Lalo, ves a los líderes de la 65, y son los mismos. Laura Estrada, que está como titular de Jucopo, estuvo como titular de Jucopo por Morena 64. en la 64. Alejandro Avilés, a las órdenes de Salomón Jara. A las órdenes de Salomón Jara. Alejandro Avilés fue líder del PRI en la 64, repite. ¿Quién creen? A ver, el presupuesto de egresos se somete a discusión. La ley de ingresos y el paquete económico, el presupuesto de egresos se someten a discusión de 2 comisiones, ¿no? La de presupuesto y programación, que la encabeza Sergio López por Morena, diputado por Morena, Sergio López, y por la Comisión de Hacienda. Esas 2 comisiones se sincronizan y analizan el paquete económico. ¿Quién creen que está al frente de la Comisión de Hacienda del Congreso de Oaxaca por el PRI? Freddy Gil Pineda Gopar, de la región de la costa. Él es el presidente de la Comisión de Hacienda del Poder Legislativo, priista de muy negro historial, que es el representante, va a ser el representante del Ejecutivo al momento de analizar la ley de ingresos y aprobar el presupuesto de egresos. ¿Tú cómo ves esto, Lalo? O sea, se están blindando esos cabrones, ¿no? Por todos lados, ¿no? Sí, no, es una complicidad terrible. O sea, el blindaje ya está, ya lo hemos platicado con los nombramientos de los órganos de transparencia, de los tribunales administrativos, de los tribunales civiles, penales. Es decir, ese blindaje ya existe, pero aparte, esto es una gran noticia porque es grande, no porque sea buena, ¿no?
pero no tienen llenadera, pues no, en vez de estar viendo cómo van a tapar los hoyos del presupuesto del ejercicio que está terminando, ya están pensando cómo van a robar el dinero el próximo año, pues es algo bizarro, es algo que ni en las películas de ficción te pudieras imaginar que Solo pasa en Oaxaca. que pueda existir tanto cinismo, ¿no? Y tan, ¿no? Es indignante. Y entonces yo me sumo al llamado de Álvaro en el sentido de que desde la sociedad no tenemos que dejárselo todo a los movimientos feministas de los niños enfermos de cáncer, que son los grandes ejemplos que has puesto. Yo pondría otro, el de los trabajadores de salud que los desalojaron y tampoco hicimos nada. Entonces yo también me sumaría a ese llamado pues en lo que se pueda tratar de soportar, al menos estar conscientes de lo que está pasando, porque no es posible que podamos permitir eso. Y lo que dice Fernando de Rodrigo, ahora Sí, que sí, decía claro. esto Lalo, a ver, en Oaxaca, capital, transitamos en medio, y voy a cambiar un poco de tema en cuanto a la violencia, pero es un tema que desde mi punto de vista refleja muchas veces la pasividad, que a veces el letargo en el que nos hemos metido como sociedad. Muchas veces porque ignoramos los datos fríos, las cifras tan crudas como estas. Los baches, Lalo, Rodrigo, plagados. Estamos en calles que son auténticos muladares. Es una agresión, es una grosería para la sociedad. Hay un movimiento actualmente, el crimen, la delincuencia, creo que ya ha robado el 40% de las tapas de los drenajes de la zona metropolitana. Las Vean, alcantarillas, ¿eh? están las alcantarillas abiertas, pero un altísimo porcentaje. Y la población no hace nada. Ya ha habido accidentes mortales. Por supuesto. Y la población no alza la voz, más que el automovilista cuando va en un bache, pues le mienta la madre al bache, pero no va más allá. No hay colectivos que digan, esto es anormal. Estamos normalizando la corrupción en Oaxaca. Hemos normalizado la corrupción en Oaxaca porque ese tipo de circunstancias del ambulantaje en el Zócalo, ¿recuerdas, Rodrigo, Lalo? Y con todo respeto para la gente que subsiste, la verdadera gente que subsiste atendiendo un puesto informal, que no son todos, porque los líderes tienen 20, 25, 30 puestos a su disposición y son ricos, los líderes de las organizaciones. ¿Recuerdan un puesto de tacos con sillas y mesas frente a Catedral? Sí. Hace un año. Eso es anormal, eso no se puede permitir ni en Oaxaca ni en ninguna ciudad, pero te habla del letargo en el que está la sociedad. Y de ahí esas cifras que manejamos como reporteros, ¿no? ¿Cuánto se gasta en estos rubros? ¿Qué hace la autoridad en eso? Porque el objetivo es pues que nos demos cuenta en cómo nos tienen los mendigos políticos. La oficina del gobernador sale carísima. La corrupción, Lalo, o sea, no puede ser que vivamos en calles como estas, con índices de impunidad en feminicidios, en homicidios, como las que estamos viviendo, y tengamos dos de las ciudades más caras a nivel nacional. Y luego te dicen, los oaxaqueños no pagan impuestos, la federación nos hace el favor de mandar. No es cierto. Si estamos en Oaxaca pagando impuestos como las ciudades más caras, porque cuando compras este botecito de alcohol, pues ¿quién crees que paga el impuesto? Pues lo pagas tú como contribuyente, no lo paga el que lo vende, lo pagas tú. Y como oaxaqueños también contribuimos, y ese chorro de que no, Oaxaca no produce es mentira. Oaxaca produce, y tanto produce que tiene a dos ciudades, Tehuantepec y Oaxaca capital, entre las 10 más caras del país. Pues sí, pues sí. El señor Irving Sánchez nos dice, el gobierno federal y sus achichincles déspotas. Bueno, último tema sería, pues esto que está pasando, ¿no? Esta cuestión de los precandidata. Ayer, lo quería comentar porque, ¿cómo se llama esta chica? Bueno, sí, se me llama un poco su nombre, la que fue atacada con ácido, Marilena. Yo, no sé si una conferencia ya anterior o en algún momento, o si es reciente la declaración, pero se ha estado manejando esta declaración donde confirma o comenta, pues que la precandidata Susana Harp no la ayudó cuando fue agredida, de que cuando pidió su ayuda, ¿no? Una de sus hermanas o su hermana pidió su ayuda de la precandidata. La respuesta de la precandidata fue, para que la ingresara a un hospital a la que ella necesitaba, ingresarse por un asunto, pues básicamente salvar la vida. La respuesta de la precandidata fue, pues no podría, o sea, ¿sabes lo que cuesta el pastel en ese hospital? ¿Sabes lo que cuestan las tortas en ese hospital? Eso fue el comentario que hizo Susana Harp. No se trata de atacar a Susana Harp, ¿no?
en esta disputa que ya abierta que tiene ya contra Salomón Jara contra ella. Vi un poco de la entrevista que Susana Harp le dio a Astillero, ¿no? Ya también está empezando a dar entrevistas en medios de Oaxaca, pero parece como entrevistas, pues bueno, tan bonitas, son entrevistas bonitas, pactadas puede ser, donde ella básicamente pues dice que Oaxaca es no, con Astillero contestó algo así como, Astillero le pregunta, ¿estás te consideras de centro, derecha, de izquierda? Y ella dijo algo así como, yo soy oaxaqueña. Y después empezó a hablar del conocimiento que tienen las comunidades y de que una comunidad en Oaxaca no puede faltar la cancha de básquetbol, la iglesia y no sé qué más, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pues a lo mejor por eso no quiere dar entrevistas, ¿no? sí, por eso no quiere dar entrevistas. No, o sea, realmente, o sea, ¿cuál es el...? Exacto, tendría que ya que plantearse, porque dice que usted no se puede, que la chingada, pero sabemos lo que quiere Salomón Jara, ¿no? Salomón Jara pues quiere poder, ¿no? Quiere el poder, que siempre ha estado detrás de él, lo hemos platicado en este espacio, siempre ha demostrado una proclividad, pues a ver por sus intereses antes que cualquier cosa. Hay esta situación de la presidenta municipal de ¿cómo se llama este lugar? De Nochistlán, ¿no? Que estuvo en el cargo, ¿no? Que finalmente se mandó a desaparecer a una mujer, a una persona que estaba denunciando la corrupción que ejercía su gobierno en el presupuesto, ¿no? Y sabemos y los señalamientos que hay que esa corrupción o esos desvíos iban directamente a Salomón Jara, quien fue quien la puso ahí, pues siguen, pues, ¿no? Entonces, pues está cabrón que de repente las opciones que nos muestra Morena para ser el futuro o futura gobernadora o gobernador del estado, pues sea gente a la que es fácil develarle su ausencia de humanidad y de integridad y en el caso de Susana Harp, de esta anécdota que cuenta María Elena, pues sí, de integridad, de solidaridad, ¿no? Vamos, de sensibilidad. Entonces, pues ustedes cómo ven este tema, estamos así que yo ya me siento como entre Guatemala y Guatepeor, ¿cómo ven? Pero es que no hay para dónde irse, Rodrigo. Realmente los precandidatos de Morena, pues vaya, todo el mundo coincide en que Morena va a asumir el poder ejecutivo a partir del próximo 2022, diciembre, ¿no? Cuando acaba la administración de Alejandro Murat Hinojosa. Lamentablemente, desde mi punto de vista, habría que ver cuál es el futuro que le espera a Oaxaca con cualquiera de esos candidatos. Está Susana Harp, está Salomón Jara, que son los dos punteros. Me queda claro que está Irma Juan Carlos y Armando Contreras están de relleno y solamente van para completar, digamos, estas listas y sacar a estos dos, a Susana Harp y a Salomón Jara. Y ahí pues habría que sumarle a Benjamín Robles, ¿no? Quizá como externo que podría sumarse en su momento, y el hijo de Eladio Ramírez, ¿no? Luis Antonio, ¿no? Ramírez. Pero francamente todo parece indicar que Salomón Jara y Susana son los que van a encabezar esta situación. La pugna es frontal, pero ver qué grupos políticos están detrás de ellos, Rodrigo. Susana Harp, está el grupo político de Flavio Sosa Villavicencio, ¿no? De las grandes decisiones que hubo Morena. Estuvo en este espacio promoviendo a Susana Harp. Flavio Sosa Villavicencio también muy identificado con el gobierno de Alejandro Murat, o con el grupo político al que representa Alejandro Murat, que es su padre, José Murat. Flavio Sosa identificado con esa corriente política. Por el otro lado, Salomón Jara, ¿no? Que por su parte se ha dedicado, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, pues está haciendo su grupo político para hacerse de más fortaleza y poder por sí solo ganar la gubernatura en el 2022, en caso de que así le den la candidatura. Pero para acabar pronto, y a lo que quiero llegar, es que Salomón Jara es compadre de José Murat, de los Murat, ¿no? O sea, es compadre de los Murat, un grupo político que está detrás de la misma corriente que tenemos actualmente en el Estado, empoderada, con Susana Harp. Incluso hay quien llega a mencionar, que eso es extraoficial, que ya me ayudará Rodrigo, o Lalo, u otro compañero reportero a confirmar, pero que un grupo del equipo que le manejaba la comunicación social al gobierno de Oaxaca, le está manejando la comunicación, la imagen a Susana Harp.
Es lo que se ha llegado a decir, que Susana lo desmienta, en dado caso, ¿no? Te habla, pues, de que la misma corriente política que está actualmente empoderada está detrás de Susana. Salomón Jara, que es la alternativa, entre comillas, compadre de los gobernantes en turno de Oaxaca. ¿Qué nos espera, amigas y amigos? Pues hagan ustedes su propia conclusión, más de lo mismo desde mi punto de vista. Hay muchas, como estas encuestas, unas que dicen que va adelante Salomón, otras que dicen que va adelante Susana. ¿Qué tan reales son, Álvaro? Pagadas. Pagadas. Son pagadas. Habrá que ver. Dicen que Susana tenía hasta antes de este comienzo de 2021 la línea, ¿no? La bendición del presidente, ¿no? La cúpula del Ejecutivo Federal. Pero se habla que durante los últimos meses, pues por ahí podría haber una disyuntiva, ¿no? Porque igual Salomón Jara tiene algunas cercanías con el grupo de Monreal, sobre todo, ¿no? Monreal y todos ellos. Mario Delgado, incluso también se dice que es muy cercano a Salomón Jara, y que incluso el líder nacional de Morena lo estaría apoyando su designación. Habría que ver, no me consta, no le he dado profundidad a ese tema, pero pues te habla de que pues, la disputa va a ser franca entre Susana, que dicen que tiene la anuencia del gobernador y del presidente, y Salomón, que pues tiene también su respaldo político de los grupos fuertes también de Morena. ¿Cómo van las encuestas? Pagadas, ¿no? O sea, y aparte ya se volvió como un ingrediente de las campañas políticas, ¿no? Y cada quien saca su encuesta donde casualmente va al frente, nadie saca una encuesta donde va perdiendo, y pues es parte del marketing, ahora que está de moda Parte todo del esto show. del marketing ¿Cuándo se define esto, Álvaro, sabes? Morena va a poner a su candidato hasta el 15 de marzo, tengo entendido. 15 de marzo, puta, entonces vamos a tener que inventar. Pero decía, cuando vino Monreal, decía que iban a hacer 4 encuestas o 3 encuestas, no sé cómo iba el caso, que no me creas, Rodrigo, no estoy muy enterado de eso, pero en enero se tendría que tener ya, digamos, un perfil, ¿no? Pero no, eso no estoy tan enterado. Pero Morena oficialmente dijo que el 15 de marzo va a dar a conocer. No, está cabrón. Pues bueno, ya vamos concluyendo. Nuestra intención no es deprimirlo. Ya salí deprimido, pero me voy a. Bueno, sí les quiero comentar que hoy tenemos una presentación en Conexión Musical. Vamos a presentar otra vez. Y bueno, y nuevamente, y en una representación. Sí, también vamos a presentar ahí algunas escenas. Sí, no es cierto, no. De Los Gánsteres del Futuro. Este libro que escribí, que estoy vendiendo. A las 6:30 en Conexión Musical en M Bravo, ahí junto al Nuevo Mundo. Por favor, acompáñenos. Y bueno, y de regreso a todo lo que hemos platicado hoy, pues nos podemos dar cuenta, pues, de que hoy más que nunca, recuerdo lo que decía Nayeli, ¿no? Tello antier. Aquí tengo sus palabras para que, pues, porque ella lo dijo mejor, porque yo lo digo y la gente dice, este güey está diciendo pendejadas. Pero, ahí no. ¿Cómo va? Espera, ya voy, ya me lo llego, no soy impaciente. Bueno, es que eso es lo que dijo Nayeli me pareció interesante, y además me parece muy, muy, muy claro. Dice, si hay un movimiento que ha hecho una apuesta por encontrarse aún en las diferencias, son los movimientos feministas, de los cuales no hay uno solo, hay de todo. Somos bien diferentes las feministas, pero sabemos que el punto donde todas podemos ir juntas es que tenemos que estar vivas. Ahora, lo que dice Nayeli es, hoy es el tiempo de articularse o de irse a la chingada, básicamente. Y creo que tiene razón. Todo lo que hemos dado cuenta aquí, las 3 personas que hemos estado aquí, pues es eso, que las cosas están muy complicadas, que económicamente, que era lo único que nos faltaba. Ya estamos, bueno, no nos faltaba, ya estábamos, pero ya está oficialmente que estamos en la tablita económica. Y alrededor lo único que hay, lo único que tenemos y lo único que observamos es a funcionarios públicos que se quieren eternizar en el presupuesto, que se quieren eternizar en las dádivas que les da el presupuesto, que no tienen ningún tipo de remordimiento en cuanto a cómo le puede ir a la ciudadanía, que repiten las mismas palabras de siempre, falta mucho por hacer, estamos caminando, y lo único que estamos caminando hoy en día es con rumbo a la chingada. Y los funcionarios públicos, las funcionarias públicas, no se dan por enterado por eso, ¿no? O sea, este cambio, específicamente en Oaxaca, de Morena al PRI, pues nunca fue.
Nunca se dio, aquí lo hemos dicho. Lo que acabó siendo fue una especie de amachinamiento entre las dos fuerzas, y el muratismo pues se convirtió en morenismo, ¿no? Y el morenismo se convirtió en muratismo, ¿no? Por un asunto de gobernabilidad, pero al final, más que la única gobernabilidad que trajo esto realmente ha sido pues para los bolsillos de los políticos y las políticas. Es la única gobernabilidad que trajo esta unión de fuerzas, ¿no? Entonces, pues sí, lo que decía Nayeli es eso, es cierto, hay que articularse, hay que empezar a articularse, o pues ya básicamente darnos cuenta de que pues esto ya estamos en camino al infierno y pues que ahí no vamos a salir. Y bueno, últimos comentarios, muchas gracias bueno, Lalo, último comentario, Nada más, así como mención, decir que si pueden checar las noticias de Cádiz, España. En Cádiz, España hay una huelga importante que está creciendo de obreros, y también parece que se va a constituir un congreso ciudadano para ver la cuestión española de la transición energética. Son cosas interesantes que creo que a partir de la participación ciudadana, la sociedad española y la gaditana en particular están empezando a ganar un poco de terreno, y eso le da miedo siempre a los gobiernos. Ojalá puedan checar la nota, es más o menos eso, ¿no? La huelga que está siendo reprimida, y lo del Congreso Ciudadano, que también se hizo en Francia, pero en Francia Macron y el Congreso se está haciendo como si no hubiera existido. Son notas internacionales que son interesantes de seguir. Bueno, Álvaro, Rodrigo, gracias por la invitación. gracias por amigo. venir. Gracias, La puerta está abierta, la invitación sigue abierta para cuando quieras regresar aquí a comentar y hacer catarsis con nosotros, como dijo antier Pedro Matías. Es catártico, sí, es bueno. No nos da más livianito por recibimiento, Lalo, en Café Revueltas, por la invitación, amigo Rodrigo. Y pues estar pendientes de qué pasa, cómo evoluciona este caso, la impunidad. No hay que soltar el tema del Congreso. No hay que soltar el tema del Congreso, los gastos exorbitantes, cuánto se va a gastar en comunicación social el próximo año, el presupuesto, y sobre todo hay que también continuar con las medidas sanitarias, porque pues esta nueva variante sudafricana que se está dando a conocer durante las últimas horas, pues dicen que es agresiva, más de 20 mutaciones, ya le pusieron nombre hace unos momentos, me estoy enterando. Y pues a continuar con las medidas. ¿Cómo se llama? No me acuerdo porque es un nombre griego, pero. Ya está el nombre griego lo pusieron. Pues lo que yo tengo entendido es que iba a ser un nombre griego. Vi acá que ya había sido nombrada por la OMS, no sé si se confirmó este nombre griego, pero bueno, ya está el nombre. Pero todo el mundo coincide en que México podría ser expuesto a una cuarta ola de COVID-19 al cierre de este año. Yo sé que es mucho, pero pues hay que mantener las medidas, ¿no? La vacunación ojalá que mitigue esto. Ya hay una reducción del número de decesos. Tampoco podemos quedarnos todavía sin hacer nada. No podemos quedarnos y además, inertes. El país no podría volver al confinamiento. O sea, en estos momentos con una crisis económica como esta, no se puede. Conozco casos, es posible. Rodrigo, conozco casos de personas que perdieron su empleo hace 2 años, no lo han recuperado. Conozco a esas personas que en este momento están vendiendo tortas, están vendiendo arroz, están vendiendo gelatinas, porque realmente en Oaxaca es una situación, y en México en general, muy preocupante, pero más en Oaxaca con estos niveles de rezago social. Así que pendientes del COVID-19 y pues listos para seguir con los temas que se vengan. Rodrigo, gracias por la invitación. No, gracias a ti, Álvaro. Y pues, bueno, unos últimos comentarios. Irving Sánchez, bueno, nos dice Carlos Villalobos, siempre queriéndonos hacer sentir todavía peor. Nos comenta Carlos Villalobos, les mando saludos. Y hay que recordar que el 7% de alza en los precios de internet, chavos, nuestra herramienta de trabajo. Gracias, Carlos, qué bueno, ya estaba yo sintiéndome más alivianado, pero qué bueno que nos dijiste esto. Y dice, rápidamente, ya para concluir, nos dice Irving Sánchez, con los precandidatos y precandidatas que comentamos todas sus aristas y todas las realidades que hay, nos dice, no hay, es lo mismo, entre ellos no hay a quien apoyar. Y bueno, sobre esto quisiera comentar en general para Irving, para todos, pues que está claro que no hay a quien apoyar, pero pues porque ellos no nos van a apoyar a nosotros, pues, ¿no? Eso está claro. O sea, estos políticos no nos van a apoyar a nosotros. Empecemos a pensar en eso, que la política oaxaqueña en este preciso momento no está apoyando en lo absoluto, nada. Entonces,
tratemos de resetearnos, ¿ok? Esto de articularse, empecemos a pensarlo. Yo tampoco sé ni qué pedo con eso de articularse, pero pensémoslo, porque si no, gracias por vernos.